Hola a todos y bienvenidos a Triálogos, la tertulia sin tertulianos. Esperamos que disfrutéis de este episodio. Buenos días, buenas noches, buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de Triálogos, la tertulia sin tertulianos. En esta ocasión volvemos a dedicar un programa al cine, pero no será un repaso a ninguna de esas películas de la Filmoteca Trialoguera que hemos tratado en otras ocasiones, sino que nos vamos a centrar en un personaje y en una efeméride, porque este año se cumple el centenario de nuestro mayor genio del cine, que fue Luis García Berlanga. Y para hablarnos de todo ello y de la persona, tenemos la suerte de contar con su hijo menor, Fernando García Berlanga. Buenas, ¿cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Pues bien, encantado. Gracias por la invitación. Muy bien, gracias a ti. Vamos a saludar a nuestros compañeros. Tenemos en el Comité Central a Gonzalo G. Carrascal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Fernando, por acudir a acercarnos a la figura de tu padre. Desde luego hoy es un día para sacar el reclinatorio, porque sin duda la figura del genio merece toda nuestra devoción. Muchas gracias. A ti. Y también en el Comité Central a Juan Elías. Buenas, Juan. Buenas tardes a todos. Gracias a nuestro invitado por estar aquí y un saludo a todos nuestros oyentes. Muy bien, pues yo mismo, Miguel Pérez de Lema, también me sumo, como ya he dicho antes, a dar las gracias a Fernando y a decir que estamos muy contentos de poder hablar con él de su padre y que nos cuente en primera persona cosas que no sean las que ya conocíamos. Lo primero que te podemos preguntar es por esta efeméride del centenario. Sabemos que con la pandemia todo se complica, pero ya se ha celebrado algún acto y quizá quede alguno más, tanto a nivel nacional como de la Comunidad Valenciana. Sí, bueno, pues a ver, por un lado está todo lo que tiene programado el Ministerio de Cultura y que creo que el otro día lo presentó, y digo que creo porque no nos avisaron a nosotros ni a nadie, a la familia, de que se iba a realizar un acto de presentación para única y exclusivamente la prensa. A ver, esto de la pandemia realmente complica todo, pero bueno, hay una serie de actos programados y que deberían de culminar con la celebración de los Goya el próximo año en Valencia y que iremos conociendo próximamente. Por otro lado, la Comunidad Valenciana pues también tiene intención de celebrar bastantes actos. Uno de ellos ya está en marcha, que es una exposición que se ha inaugurado la pasada semana y que creo que va a estar hasta finales de septiembre. Y aparte de todo eso, también sabemos por parte del presidente de la Comunidad Valenciana, de Ximo Puig, que entre todas las cosas que se quieren hacer, quieren que haya una casa de Berlanga en Valencia y que sea un lugar en el que pues un poco se recluya todo su legado y toda su obra, y que bueno, es algo que está todavía por definir, pero que es un proyecto que quieren llevar a cabo y que espero que se materialice, porque eh, hay un legado de mi padre que actualmente está depositado en la Filmoteca Española de Cine, que resume muy bien todo lo que fue su vida y también todo lo que fue su obra, e incluso muchas cosas que se quedaron por el camino relacionado con el cine, que evidentemente pues, lo que son, por ejemplo, guiones inéditos que ni siquiera llegó a hacer. Y que todo eso que pudiera estar en un sitio que no solo el gran público pudiera visitar, sino que en un futuro también los estudiosos del cine, incluso de la historia de España, a través del cine, quisieran consultar, pues que lo pudieran hacer, tanto físicamente acudiendo allí o si no, evidentemente a través de lo que sería pues la digitalización y la posibilidad de consultarlo online.
Pero bueno, esto es algo que todavía no está definido, pero que sí que existe la determinación por parte del presidente de la Comunidad Valenciana de que se lleve a cabo y que esté en Valencia. Sabemos que el Ministerio de Cultura también lo quiere, pero no lo tiene tan definido como quizá lo tiene en este caso la Comunidad Valenciana. Uh-huh. Ahora que has comentado la existencia de guiones inéditos y otros documentos, yo he leído que hay no sé si llamarlo un acto, pero vamos, un hecho que ocurrirá a lo largo de este año, que es la apertura del depósito que hizo tu padre en la caja de las letras del Instituto Cervantes, que no se revela el contenido hasta que se abre, lógicamente. Y entonces no sé si tenéis alguna pista sobre eso. Sí, bueno, esto tendrá lugar este año en junio, que es cuando se cumplen realmente los 100 años, porque su cumpleaños sería el 12 de junio. Y sí, claro, por supuesto que sabemos lo que hay. Y no nos lo vas a contar. No nos lo vas a contar. Bueno, es que creo que hemos intentado no contarlo y ahora pues tampoco. Claro. Bueno, ya pero te no me refería al contenido, sino a sobre qué puede ser, si es algo que tiene que ver con el cine o es algo personal. Sí, bueno, yo creo que además yo creo que a mi hermano José Luis también se lo escucha ya alguna vez adelantar que es un guión no realizado. Ajá. Y lo es. Ahora, ¿qué guión no realizado es? Pues hombre, ya eso prefiero no desvelarlo. Yo creo que no, porque si no sería quitarle la gracia a algo que con tanto cariño hizo el Instituto Cervantes y que está ahí pendiente de desvelarse ahora, pues bueno, es que no queda nada, ¿no? El 12 de junio está poco menos que a la vuelta de la esquina. Bueno, pero nos quedamos con que existe un guión inédito y quizá la posibilidad ya te digo yo, sí, claro, es un guión inédito, una película que, bueno, pues que si al final no se hizo, fue desgraciadamente pues por las circunstancias que en ese momento surgieron y que tenían que ver con la muerte inesperada de un actor que iba a protagonizar la película. Pero bueno, ya no digo más. Pues bueno, ya es bastante, mucho más de lo que sabíamos. Bueno, pues nada, es que si atas cabos ya te puedes imaginar lo que es, pero bueno. Sí, vamos a buscar actor fallecido en los años en que se estaban preparando y nos haremos una idea. Claro. Entonces, el contexto de la época que era, sí, desde luego, vamos. Yo creo que es fácil adivinar de qué se puede tratar. Lo que puede ser. Y sobre esto del centenario, y es la última pregunta que te hago y ya dejo que intervengan los demás, conociéndole lógicamente como tú le conocías y su sentido del humor y bueno, yo creo que era una persona un poco descreída, ya nos dirás tú, ¿cómo hubiera llevado él este asunto de los homenajes y los centenarios si lo pudiera ver por un mal. Él siempre decía que los homenajes eran el preludio de que te quedaba poco de vida. Y a lo mejor tampoco le hubiera importado demasiado cuántos ministros acudían o algo así, ¿no? Bueno, no sé, eso ya no sé, pero vamos que él no era muy aficionado a los homenajes precisamente por eso, ¿no? Porque era como que ya podías sentir que te estaban poco menos que dando una patada en el culo, ¿no? Digamos, lo digo porque a alguno que otro acudí, siempre acudí con él y siempre acababa diciendo esto, ¿no? Que a ver, que estaba muy agradecido, que era un orgullo, pero que también por otro lado veía que ostras, que cuando te empezaban a hacer tanto homenaje es que algo pasaba. Bueno, pues a ver quién tiene la siguiente pregunta. Gonzalo. Bueno, desde luego que aproximarnos a la figura de tu padre resulta absolutamente poliédrica en el sentido de la gran cantidad de diferentes temáticas y aproximaciones que realizó, ya desde la perspectiva de, bueno, pues lo que puede ser una aproximación más, bueno, si quieres, más formal al humorismo de aquellos Bienvenidos Mr. Marshall
o aquel Calabuch de los 50, a lo que ya fue a lo mejor un giro más estilizado, pero más esperpéntico de lo que fue al final ya las trilogías de Patrimonio Nacional o La Vaquilla. ¿En qué medida puedes reconocer en lo que es el desarrollo de la evolución de su filmografía, la evolución propia del carácter de tu padre? ¿Cómo puedes ver las obsesiones, la forma con que concebía su realidad personal, histórica, y también la concepción política de la España que vivió a lo largo de todas esas décadas que quedaron reflejadas en su cine? A ver, bueno, yo para empezar te tengo que decir que cuando yo nazco es el año 1972 y ahí ya se ha desarrollado una buena parte de su filmografía. Quiero decir que luego yo he visto su cine, pero no lo puedo comparar como era él como persona, porque yo sencillamente no había nacido. Pero yo creo que nadie discute hoy en día que el cine de mi padre es un reflejo, bueno, reflejo y también, o sea, si tú quieres a través del cine estudiar cómo ha sido España y cómo ha evolucionado España a lo largo del siglo XX, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, evidentemente, ahí es, o sea, tienes todas sus películas para poder ver cómo ha evolucionado España, ¿no? Desde los años 50 hasta prácticamente finales de los 90, que es cuando hizo París Timbuktu. Y todo eso va reflejando cómo ha ido evolucionando la sociedad española. Evidentemente hay, yo creo, dos partes muy claras. La primera es lo que sería el cine en blanco y negro, y que a esa parte responden tanto Plácido como El Verdugo, que probablemente son sus dos mejores películas. Y luego está esa otra parte que es la trilogía de la escopeta, iniciada con la trilogía de la escopeta, ¿no? Y que refleja ya otra parte de una España que sale del franquismo y que se inicia en una nueva época, pero que en cualquier caso, por ejemplo, pues a mí hay una de la trilogía, la parte de la escopeta que muestra, hay una serie de cosas. El otro día que la estuve viendo y había una serie de cosas que no eran reflejo del momento, sino era anuncio de lo que venía. Mis padres, cuando a finales de los 60 deciden cambiarse, o sea, comprarse a las afueras de Madrid, al otro lado de la casa de campo, una parcela para construirse una casa, en lo que somos Aguas hoy en día, entonces, al otro lado de la casa de campo no había nada. Y en los 70, cuando él rueda la película, seguía sin haber prácticamente nada. Y es curioso cómo ahí hay un diálogo en un momento, en una de las escenas que tiene en la cacería, que sale un supuesto, vamos, un supuesto no, es un constructor y dice pues ya tenemos la casa de campo rodeada. Y es que hoy en día la casa de campo está rodeada. Quiero decir que se ha quedado ahí como un botoncillo verde alrededor de todo un conglomerado de construcciones y de ya no solo por lo que es Pozuelo, donde está su casa, en Somos Aguas y tal, no sé qué, sino por todo lo que hay alrededor. Quiero decir que tanto él como Azcona, que era con quien escribía los guiones, tenían una capacidad no solamente para reflejar lo que ocurría en el momento, de la España en el momento, sino también para lo que venía o iba a venir. Y yo creo que ese es también uno de los valores de su cine, ¿no? La capacidad de describir cómo va a evolucionar nuestra sociedad, y por eso, y cómo luego al final ha ocurrido realmente. Y luego hay otra película ya, esto es a finales de los 80, que es lo de Todos a la cárcel. Hoy en día no se pone mucho en valor a lo mejor esa película porque no, pues para otros aspectos no sea de las mejores de él, pero curiosamente todo lo que refleja de toda esa gente que va a ese acto benéfico a la cárcel es toda una serie de gente que luego posteriormente en el mundo real
sobre todo en el mundo de la política, pues han acabado en la cárcel por las cosas que ahí se cuentan y por las cosas que ahí pues podía sonar un poco de coña, pero que luego ha sucedido. Entonces, esa capacidad para adelantarse a lo que luego ha sido la realidad, yo creo que es uno de los valores de su cine, por encima de otras cosas, como ha sido, pues, evidentemente, el ir reflejando en cada momento que estaba hecha una película, pues, cómo era la España en ese momento. Pero tanto él como Azcona tenían una capacidad para, pues, para saber por dónde iba a evolucionar, ¿no? La sociedad española, que no es sencillo y que eso pone en valor su capacidad como autor, no solamente de mi padre, sino también de Rafael Azcona, a quien yo creo que siempre hay que poner en valor porque era parte indispensable, ¿no? de sus creaciones. Yo creo que mi padre sin Azcona no habría llegado a hacer guiones y historias tan perfectas como en el caso del Verdugo. Para mí es la mejor película suya. ¿Y cuál Sí es que- el... Sí, sí, Gonzalo. ¿Y cuál es el modo con que podía o se desarrollaban, si has tenido la opción o la oportunidad de conocer sus jornadas creativas? ¿Cómo desarrollaban sus ideas en torno a una idea concreta o querían crear una especie de, como al final lograban, un gran tamiz, un gran tapiz de la sociedad española, todo tramado? Bueno, yo te puedo contar de lo que conozco y era pequeño, no llegaba ni a ser adolescente. De toda esa época de creatividad, de la trilogía de las escopetas y luego también la vaquilla y todo aquello. Bueno, la vaquilla es que ya era un guión que ya estaba hecho, lo único que hicieron fueron luego un poco en darle, el readaptarlo, porque era algo que ya estaba, lo habían intentado hacer más tiempo atrás. Yo recuerdo que el modo de trabajo tanto de mi padre como de Rafael Azcona era el de quedar cada día en el rincón del gourmet en el Corte Inglés de Castellana, y allí se pasaban toda la mañana hablando. Rafael tomaba notas y se iba a su casa, por la tarde se dedicaba a escribir y al día siguiente volvía, le comentaba a mi padre, pues le enseñaba cómo se reflejaba en lo que habían estado hablando, pues en una hoja, ¿no? De lo que iban construyendo, del guión que estaban haciendo. Y bueno, pues también recuerdo que tenía muchas discusiones en el sentido de que mi padre en eso era muy caótico, que a lo mejor acordaban una cosa ese día por la mañana, Rafael se iba, lo escribía, y al día siguiente volvía y mi padre decía, pues no, es que a lo mejor esto es mejor cambiarlo. Y dice, bueno, pero es que si cambiamos esto nos tenemos que ir a la hoja de más atrás para quitar esta otra cosa, y no sé qué. Bueno, y al final, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que con el paso del tiempo acabó convirtiéndose en una relación compleja, ¿no? Porque esa forma de trabajar de mi padre, pues a Rafael, que era muy metódico, le acababa pues por sacar de sus casillas y porque si habían acordado una cosa y de hacer una determinada escena de esa manera y escribirla de esa manera y esos diálogos y tal, y que la historia fuera de esa manera, pues el que luego llegara al día siguiente mi padre y empezara a decir, pues igual había que cambiar esto y quitar eso, pero claro, pues el otro se volvía loco, ¿no? Porque significaba que tenía que empezar a reescribir no solamente eso, sino lo que había estado escribiendo días anteriores. Pero bueno, esa era la manera de trabajar y durante muchos años ese era el modus operandi y ahí estaban todas las mañanas en el rincón del gourmet, en el Corte Inglés de Castellana, que yo creo que ahí tendría que poner una plaquita. Por haberles tenido tanto tiempo trabajando ahí. O un cine. O un cine. Bueno, no, un cine, no. Simplemente es que, hombre, yo creo que sea un sitio que al final yo creo que sigue existiendo. Vamos, no lo sé, porque no he vuelto a pasar por ahí, pero yo recuerdo, o sea, de bastantes años y había días a lo mejor que yo no tenía colegio y me decía mi madre, pues vete con tu padre y te pones a dar vueltas por ahí por el Corte Inglés y no sé qué, y luego ya, pues cuando terminen ya te vuelves con él. Y yo les dejaba ahí a los dos. Ahora, y por eso te lo puedo contar.
sea, porque si no, evidentemente no tenía ni idea de ello. Hace poco han repuesto La Escopeta Nacional en televisión española y en los reportajes que ponían alrededor de la película había una entrevista con tu padre que contaba un poco la relación con Azcona y no lo recuerdo exactamente, pero venía a decir lo que has dicho tú, en que él era un poco más caótico y que le vino muy bien Claro. someterse un poco a la línea que Azcona necesitaba para construir el desarrollo dramático de los personajes. Y en el caso de La Escopeta Nacional, él decía que la había vuelto a ver y que le parecía que era una película de las mejores suyas, más de lo que le había parecido al principio, por eso mismo, porque había aceptado algunas indicaciones de Azcona para no meter tantas cosas y que los personajes estuvieran más, Sí, que más estuviera más evolucionados. definido. Claro. Y sobre lo que has dicho también, de la película de Todos a la cárcel, que en su momento no fue quizá de las que tuvo más reconocimiento, pero me ha hecho pensar en esta cosa clásica de que la naturaleza imita al arte. Y es también el adjetivo, que no estoy seguro, pero creo que incluso está recogido en el diccionario, que es el adjetivo berlanguiano. Bueno, sí, se ha recogido hace un par de meses. Sí, Sí, pues fíjate, eso sí que es una gran efeméride, ¿no? Porque eso pocas personas se convierten en un adjetivo. sí. Y me refiero a eso, a esa identificación profunda y ese conocimiento del sustrato de la cultura española. Y cuando has dicho lo de ahora vemos todos estos personajes en la cárcel, me ha venido inmediatamente la imagen de Villarejo, y Villarejo es que es un personaje escapado de una película de tu padre, ¿no? Sí, a esa boina que lleva siempre y todo eso. Sí, la manera de hablar yo me Sí, sí, imagino a sí. alguno de los actores clásicos haciendo de Villarejo y es tal cual, vamos, Sí, hay algo ahí pues. que siempre ocurrirá. Sí, pues bueno, pues esa capacidad para retratar, ¿no? Que él tenía y vuelvo a decir, y que también tenía Rafael, ¿eh? Yo creo que Rafael Azcona es parte muy importante en el cine de mi padre por la capacidad que tenía para poner en orden de todo lo que a mi padre se le ocurría. Que era mucho, pero claro, pero dentro de una mente caótica a veces. Bueno, muchas veces la mejor combinación de dos es sin ningún tipo de duda la mejor forma de potenciar los talentos de ambos. Al final, Billy Wilder desarrolló casi toda su gran obra junto a L.A. Diamond y gracias Claro. a ellos se crearon las grandes obras que crearon. En todo Exacto. caso, hablábamos, hayas sacado a colación la película de Todos a la cárcel. En ella, Saza Tornil finaliza la película con una pedorreta. La pregunta que me viene al caso y cuando siempre que veo esa película me genera es, al final, la percepción de la realidad española, que a la postre evidencia de una manera muy descarnada como mucha, digamos, con un retrato también de mucha sinvergonzonería en muchos aspectos y por tanto también una cierta carga de dramatismo existencial, al final queda resuelta, digamos, con un exabrupto lúdico. Al final, la disposición de tu padre era más bien ante la realidad nacional y social y política, en cierto modo, una media sonrisa o una descarga de lo que es en sí ¿cómo decir? Digamos, una descarga desenfadada y en cierto modo, ¿cómo decir? Lúdica de lo que al final tanto drama día tras día se nos quiere cargar las tintas. Sí, probablemente. Lo que pasa es que mi padre no era... eh, a ver, no te voy a decir que fuera una persona optimista, porque eso no... Él siempre decía algo de lo que le gustaba, que siempre le gustaba apuntar, que era un fanfarrón negativo. ¿Por qué? Bueno, él decía aquello de que es mejor siempre ponerse en lo peor, porque si luego no sucede, pues oye, alegría que te llevas. Y si sucede, pues como ya estabas preparado, pues lo aguantas. Y con respecto a si realmente él veía, yo no creo que quisiera, ni mucho menos de las críticas que pudiera hacer o de los retratos que pudiera hacer, yo no creo ni mucho menos que quisiera
vamos a ver, pitorrearse de una situación, no, pero también yo creo que muchas veces pretendía mostrar que muchos de los dramas a los que en los que nos centramos y en los que estamos dando vueltas un día y otro en este país, pues si tuviéramos un carácter un poco más desenfadado, los veríamos de otra manera. Y yo creo que ahora mismo eso es uno de los problemas que tenemos en este país, que por encima de todas las cosas que pasan hay un miedo terrible a desenfadar las cosas. Como diciendo, no te puedes reír de esto, no te puedes reír de aquello, no puedes hablar de esto, no puedes hablar de aquello. Y si fuéramos capaces de ver las cosas de una manera un poco más desenfadada, quizá, no sé, pues la vida sería un poco más llevadera. Lo digo porque es que actualmente yo creo que el problema que tenemos es que existe una dictadura del pensamiento de que no, es que todo que tiene que ser correcto, es que no podemos meternos con esto, es que no podemos meternos con lo otro. Yo creo que hoy en día mi padre todo eso lo llevaría bastante mal. Y a ver, no es que lo llevaría mal, sino que simplemente que se buscaría problemas, pues como los había tenido en su momento, Pero por también criticar y por le meterse con... sacaría partido, ¿no? Que también le Porque, sacaría claro, partido, porque tiene una claro que parte le de sacaría ridículo ese partido, mundo, ¿no? pero eso le traería problemas, porque hay mucha gente que no acepta la burla. Ah. Vamos, no la burla, Sí, sí, sino seguro. el que se rían de ti porque es ridículo. Es que al final el humor muchas veces, pues oye, hay que estar dispuesto a que se rían de ti si es ridículo. Sobre todo porque muchas veces representa poner delante de ti un espejo y eso es lo más honroso, Claro. lo más preocupante que hay, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que también en el pasado sabían hacer muy bien era poner ese espejo y ver cómo éramos. Entonces ahora si vuelves a poner ese espejo, yo creo que hay mucha gente que no lo soportaría. Pues, un poco a raíz de esto que dices, ¿cómo era su relación con el mundo del cine español? ¿Le gustaba rodar aquí? ¿Se sentía a gusto? ¿Encajaba? Sí. Bueno, mi padre hubo una época ahí en los 60 y todo eso, tuvo aquel conflicto de por volver a sacar el cine a la calle, porque venía un poco del neorrealismo italiano, ¿no? De sacar el cine de los decorados y de los estudios y volverlo a sacar a la calle. Y aquello venía un poco a destrozar la industria que había entonces, ¿no? Que era muy de cine de estudio. Pero luego, curiosamente, con el paso del tiempo, mi padre fue el que más ha defendido que el cine tenía que ser una industria y que no podía vivir de la subvención de turno y de la palmadita del Ministerio de Cultura. Cuando curiosamente, claro, había gente que le decía, pero bueno, si es que tú con otros fuisteis de los que os cargasteis la industria que había entonces en el cine español porque decidisteis que había que sacar la cámara fuera y que no valía lo de los estudios, de los grandes estudios. Pero con respecto a la gente suya del cine siempre se ha llevado bien. No, en eso no, yo nunca he notado que hubiera al revés. Lo que pasa es que el cine luego pues tiene sus vertientes y siempre ha habido pues yo creo que un poco que eso es lo que mi padre no sé, a lo mejor sí que tenía un poco más de conflicto es con la gente del teatro. Yo creo que la gente del teatro tiene una visión diferente, ¿no? De los actores, ¿eh? Tiene una visión diferente de la manera de actuar a la gente, a los actores que hacen cine. Y, por ejemplo, hay una cosa que mi padre ya en los últimos años llevaba mal, que era aquello de los actores del método, porque veía que eran actores a los que la improvisación no les entraba por ningún lado. Y que cuando les dejabas que no, pues improvisa y si crees que aquí puedes esto, tal, uy, les entraban los 7 males. Y eso del método, pues era una cosa que no... Pero vamos, por lo demás, no...
en general. Además, eso va con el carácter. Y mi padre era una persona que huía mucho de los conflictos y que era muy difícil que se llevara mal con nadie. Pues no le hubiera gustado esta época entonces. Ya. Bueno, pero bueno, es lo que hay. Por eso te digo que hoy en día pues tendría pues, los problemas de hoy, ¿no? Yo creo que los problemas de hoy al final son también problemas del pasado. Quiero decir, volvemos a tener gente que le molesta mucho la crítica. Pero oye, es que es lo que hay. Sin querer insistir en atribuirle a tu padre cualquier cosa que se nos ocurra, porque bueno, nos podemos equivocar, pero sí en relación con lo que ha dicho Juan y lo que has dicho tú, hay un tema que yo creo que ahora una persona, no, por no hablar directamente de él, sino una persona como pudiera ser él, seguro que pisaría una mina y tendría algún problema grave incluso, y es todo este mundo del feminismo un poco enloquecido en el que estamos, ¿no? Porque él, por supuesto, no había nada incorrecto en su, y si lo hubiera, pues qué se le va a hacer, pero su visión de la mujer, de aquella cosa del erotismo, de la muñeca y tal, yo creo que este tipo de películas ahora serían un problema. Sí, probablemente. Ponen más cosas. Hay muchos colectivos que hoy en día mm, viven en el conflicto permanente. Yo creo que cuando tampoco tendría por qué ser así. Y que soportan muy mal la crítica y soportan muy mal el que les saquen sus miserias, que las tienen pues como todo el mundo. Porque claro, el problema de todos los colectivos es que al final se acaban muchas veces comportando de, pues, no voy a decir de una manera cómica, pero es que los radicalismos llevan muchas veces a la comicidad. Quiero decir que hay gente eh, que, que expresa, bueno, pues sus ideas y todo eso, pero que lo hacen de una manera tan radical, se acaban convirtiendo en personajes cómicos. Y eso mi padre muchas veces hay en películas suyas que yo creo que a todo este tipo de gente ya la retrataba. Quiere decir que es gente pues, que queriendo ser, llevar sus ideas hasta los extremos, se acaban convirtiendo en una caricatura, porque no son capaces de, bueno, pues de defenderlo con cierto equilibrio, ¿no? Si es que cualquier cosa la puedes defender o intentar defender con equilibrio, pero cuando te metes ya en el radicalismo, pues si volvemos a ver, por ejemplo, la película de Todos a la cárcel, ahí había personajes pues que ya expresaban, bueno, pues que mostraban determinados colectivos, pero se mostraban siempre como bastante cómicos. ¿Y por qué? Pues porque eran muy radicales. Eh, por ejemplo, el actor este, es que no me acuerdo de su nombre, que andaba por ahí, a ver si le firmaban un manifiesto de los... Sí, Sacristán, creo que era José Sacristán. No era Sacristán, era otro. Uno calvito que luego lo encierran en la celda con los demás y tal, pero bueno, es que ahora no me acuerdo de su nombre. Bueno, pues es que ahí había ya un poco reflejo, ¿no? De todo lo que estamos viviendo ahora. O sea, de Sí, y todos esos los... personajes además eh, una cosa que era intencionada y a mí me parece muy interesante como método de trabajo, nada improvisado, porque estas películas eran años de preproducción, sobre todo en la parte del guión, trabajando con Azcona, y en la parte final de la vida de Azcona, no sé muy bien por Pero qué, esa ya se no la hizo dedicó... con Azcona, esa película ya no la escribió con Azcona. La hizo con tu Mm, hermano, ¿verdad? Bueno, Jorge, mi hermano Jorge era uno de los guionistas. ujú. Pero ahí participaron también Antonio Gómez Rufo, creo que también participó ah, eh, mi hermano y alguien más. Lo escribieron entre cuatro, por ahí. Ujú. Había como cuatro Muy bien. guionistas. Sí, yo lo que quería comentar no era el guión en concreto de esta película, sino esta serie de entrevistas que dio Azcona al final de su vida, porque durante muchos años nunca había querido ser público. Y en Mm. esas entrevistas, supongo que como legado para siguientes guionistas, explicaba su método de trabajo que había desarrollado con tu padre y que a ambos les sirvió tanto para esas películas juntos como para otras. Y una de las cosas que incidía y que le parecía muy importante era que una vez que habían planteado un personaje y su situación, se dedicaban a hacer un proceso que en otra época
se le podría asimilar a lo que hacía Valle Inclán con el esperpento, que decía que era Arniches elevado al cubo. En este caso, Azcona hablaba de la miserabilización de la situación y el personaje, que no le bastaba con la primera idea, sino que le buscaban un retorcimiento por el cual, por ejemplo, un personaje que fuera un fanático en favor de determinada causa, en el fondo se veía que es que también estaba sacando dinero de esa causa y era lo que le movía por detrás. Y una vez, es un ejemplo imaginario, una vez que se había miserabilizado, se le volvía a retorcer de manera que acababan siendo unos personajes muy desnudos y a los que no se les podía reconocer esa supuesta dignidad con la que ellos se querían presentar en cada caso, ¿no? Por ejemplo, aquella película de Siente un pobre a su mesa, la primera idea es gente que sentaba un pobre a su mesa, pero a partir de ahí se va retorciendo y miserabilizando la situación y el personaje de tal manera que es mucho más profundo y pierde esa primera dignidad con la que se quiere presentar. Eso lo digo recordando de nuevo lo que has comentado de la situación actual, que ese tipo de mirada sería muy saludable para desdramatizar esa superdignidad con la que mucha gente se presenta todo el tiempo, ¿no? Que en el fondo todos tienen eso de que cojea, ¿no? Pues todo el mundo cojea de algún Claro. pie y últimamente no nos atrevemos a señalarlo. No, claro, es que algunos se presentan como que no pueden coger en ningún pie, pero todos cojeamos en algún pie. Y entonces, pues sí, pues mira, esto es cierto, pero lo curioso es que aunque ellos aposta cogieran un personaje y una situación y empezaran a llevarlo hasta los extremos en lo de miserabilizarlos, al final luego la realidad les acaba dando la razón o incluso superando, ¿no? A lo que a ellos se les puede ocurrir. Y por eso te digo que hoy en día tendría mucho de lo que hablar y mucho que retratar, pero también tendría problemas, porque ya te digo que hoy en día hay gente que lleva muy mal el que les, en fin, pues el que les saquen sus miserias. Pero bueno, es lo que hay, ¿eh? Y yo lo echo mucho de menos. Yo soy una persona hoy en día bastante despegada del cine, pero no te voy a decir que porque aquello de que en casa del herrero cuchillo de palo, no. Es que yo si hay un género por encima que siempre me ha gustado del cine es la comedia, y hoy en día la comedia está desaparecida del cine. Sí. Tú te pones a intentar ver y es que no hay prácticamente nada. Sobre Entonces, todo, no es una comedia que intenta reflejar no, la actualidad, es más bien nada. copiar un poco géneros internacionales. Sí, por eso te digo, y entonces, pues es una pena. Yo creo que a cine español ahora mismo, pero también internacional, ¿eh? Porque los americanos también antes que eran capaces de hacer comedias estupendas, ahora no hay nada. No hay nada. Todo es ciencia ficción, todo son dramas. Eh, quiero decir que y a mí hasta me gustaban las comedias más estúpidas. Yo hay veces que me pongo a mirar pues, esto que tengo de Movistar y me pongo a mirar a ver si encuentro por algún sitio donde está los aterriza como puedas y dónde están todas estas. El otro día volví a ver, ahora no me acuerdo del título, me falla la memoria, que era también una parodia a las películas de espías y que curiosamente tiene un doblaje español que es, que es glorioso porque no tiene nada que ver con lo que es la versión original, porque los actores cuando hicieron el doblaje pues fueron cambiando los diálogos y haciendo sus propias bromejas, que es... Top Secret puede ser. Exacto, esa, la misma. En inglés no dicen lo de perro es San Roque, no tiene rabo y todas estas cosas. Sí. Pero es que todo eso ha desaparecido. No sé, es que hay como una falta de, no sé, pues de ganas de reírse del mundo en el que vivimos. Y con esto no es que quieras ofender a nadie, no, es que hay que reírse de lo miserables que somos. Porque al fin y al cabo somos una especie que nos acabamos comportando de manera bastante miserable. Aquí entre nosotros alguna vez hemos comentado
alguna cosa de cine, que no somos ningunos expertos, y tenemos una idea que quizá sea un poco disminuir el cine de tu padre, pero creemos que esa línea, por supuesto en el cine no existe, está totalmente desaparecida, Sí. pero en televisión sí hay algo que a nosotros nos recuerda. No, por supuesto, en un género menor, con mucha más velocidad y sin la preparación que puede tener una película, y es sobre todo nos interesa el enorme éxito popular de la serie Lo que se avecina. No sé si tú puedes llegar a reconocer alguna relación o en el sentido de que se pueden haber inspirado en ese tipo de costumbrismo o para nada. Pues es que, si te digo la verdad, hace tiempo que no la sigo. Yo la seguía al principio, cuando creo que era José Luis Moreno el productor, Sí, al principio. sí. Y por eso No sé sí si que sigue la siendo, seguía. no sé si... No, bueno, Bueno, pero yo te digo de los primeros años. Los primeros años sí la veía y me gustaba. Como me gustaba también Aída. Se llamaba Aída, ¿no? La Sí. serie de... Sí, pues esa también. Los primeros años también me hacía mucha gracia la serie. Y había, pues hay personajes, pues, por ejemplo, el dueño del bar, el facha con el bigotito y que andaba siempre, pues, o sea, eran personajes que eran divertidos, estaban bien construidos, luego ya fue degenerando. Y lo de que se avecina en los primeros años a mí también me hacía mucha gracia y me acuerdo que la seguía. Y sí, veía ese costumbrismo de no, de esta España que, bueno, pues, como es cada persona, cada vecino, que cada uno con sus miserias, sus historias. Pero hemos huido de hacer todo eso. Yo creo que el cine en general ha huido de hacer todo eso. No sé. Y no sé por qué, ¿eh? No sé por qué. Porque eh, hay gente que hace buen cine, pero tiran hacia cosas que están un poco alejadas del mundo en el que vivimos. Entonces, no sé. Bueno. Sobre todo de la sociedad, porque fíjate que estamos Mm. hablando que el nombre adjetivado de tu padre ya forma parte del acervo del diccionario común del español, Sí. junto con valle inclanesco, que seguramente serán las dos acepciones de adjetivos procedentes de un nombre y además los dos ligados en torno a lo que es, como decir, una obsesión, si quieres, de, bueno, pues, como decir, de esperpento o de abigarramiento de la realidad en la que, bueno, justamente, destapar un poco los prototipos sociales que conforman este ruedo ibérico y, en cierto modo, huir de ese engolamiento formal para intentar un poco buscar dónde está el sustrato social real. Y, en cierto modo, el hecho de que sean reconocidos en nuestro idioma es la Mm. forma, si quieres, más explícita, aunque quiera verse como algo anecdótico, de que realmente ha dejado un pozo de persistencia, ¿no? En lo que es el reconocimiento de un pueblo que puede tener hacia alguien, uno de sus hijos, que no es sino a través de la lengua, ¿no? Mm. No, hombre, está claro. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que ahora a cualquiera de la calle le coges y le dices eh, que, que es para él o para ella el definir algo como berlanguiano y no te lo van a saber explicar. Entonces, bueno, o sea, nosotros estamos muy orgullosos de que se haya incluido en el diccionario, pero tristemente hoy en día yo creo que nadie sabe. Cuando tú dices, bueno, esto es una situación berlanguiana o eso me parece berlanguiano, yo creo que la mayoría de la sociedad española no sabría decirte por qué. Vamos, que quiero decir que no saben lo que significa. Sí, Incluso a mí sobre todo ahora los si me jóvenes, pides que ¿no? te lo defina, te podría divagar mucho, porque tiene bastantes acepciones. Claro, sí. Pero bueno, en fin, oye, que ahí está. Y yo creo que tenemos que hacerlo valer, lo de berlanguiano. Porque además que se siguen dando situaciones berlanguianas. Vamos, yo creo que cualquier cosa que pienses que luego al final, porque ha derivado de esa manera, que era imposible, que tal, y que sea tan ridículo, que sea tan eso, pues porque somos así. Y yo creo que mi padre eso, junto con Azcona, evidentemente, sabían retratar perfectamente que somos, pues eso, que somos gente a lo mejor muchas veces muy echados para adelante, pero que luego acabamos siendo muy ridículos, porque no somos capaces bueno, pues de aceptar nuestras miserias, nuestros defectos y nuestras...
nuestras limitaciones. Y en este tipo de arte cinematográfico en el que fondo y forma muchas veces se confunden, puesto que al final en muchos aspectos lo técnico precisamente se debe y se muestra precisamente como aquello que permite realmente expresar lo que de fondo se quiere relatar. Esas coreografías prácticamente de gran metraje que realmente tu padre fue perfeccionando con el tiempo, tímidamente al comienzo, ya luego de una forma mucho más desatada en su cine de los 70, era una pretensión real de intentar captar, si quieres, una realidad abigarrada, pero una realidad de vida dinámica e interactuada de personajes entre sí para mostrar todo luz y sombras en tiempo real. No, lo que pasa es que a mi padre le gustaba dar mucha libertad a los actores y yo creo que el plano secuencia, que supongo que te refieres a eso, es una de las mejores maneras de dejarles actuar como si estuvieran en el teatro. Quiero decir que lo que va haciendo la cámara es moverse alrededor de una situación y va dejando que, o sea, que los que entran dentro del plano pues vayan interactuando entre ellos, incluso por detrás, porque incluso yo creo que si te fijas en algunos planos secuencia, tú ves la primera vez y evidentemente te fijas en los actores que están en primer plano, pero luego por detrás hay otros que están interactuando entre ellos, están haciendo otras cosas que tienen también su gracia, su interés, tal, incluso puedes captar el diálogo, tal, en sí. Y eso responde a la libertad que a él le gustaba dar a todos sus actores. Quiero decir que sí, que había un guión, que había unos diálogos, pero que cuando se decía se rueda, le gustaba que luego los actores pues cobraban propia vida dentro del plano. Y eso había algunos que lo entendían muy bien y había otros que lo llevaban muy mal, porque no eran capaces de salirse del diálogo. Y por eso al final, sí, yo creo que mi padre siempre trabajaba con los mismos, ¿no? Y el tirar de nuevos le costaba, pues porque no eran capaces de entrar en esa dinámica y no eran capaces de salirse del diálogo y de lo que tenían marcado en el guión. Pero bueno, ya te digo que una de las cosas que a él más le gustaba era la posibilidad de, o sea, de que los actores cobraran libertad dentro del plano y bueno, y aportaran sus cosas, no solamente lo que estaba escrito. ¿Y nunca le atrajo la idea de dirigir teatro o televisión? Bueno, algo hizo de teatro. El Verdugo creo que llegó a hacer una versión, pero no, pero vamos, y televisión hizo Blasco Ibáñez. Lo que pasa es que realmente era una película dividida en 2 capítulos. Una película de 4 horas dividida en 2 capítulos. Pero vamos, estaba rodada en cine y realmente estaba planteada como una película. Pero no. Porque luego sí recuerdo aquello de Villarriba, Villabajo, pero aquello fue más de una cosa de mi hermano al que mi padre puso nombre y colaboró en algunos guiones, pero no realmente porque él participara en el rodaje. Pero no, fuera de eso no. Yo quería preguntarte por la miniserie de Blasco Ibáñez, porque quizá no se ha reconocido al nivel de las películas por haber sido para televisión, pero a mí me gustaba especialmente porque tenía una frescura y una libertad muy rara de ver en una serie de televisión. Y porque a mí me daba la impresión de que de vez en cuando metían unas morcillas que eran inventadas, que no eran la vida de Blasco Ibáñez, bueno, pero que le la familia apetecía estaba muy para... cabreada con él. O sea, Sí, ¿no? sí. O sea, que es verdad que no era tal cual la vida, ¿no? No, bueno, claro, porque es que mi padre yo creo que novelizó todo mucho aquí en la vida de Blasco Ibáñez. La novelizó para darle un poco, yo creo, ¿sabes? De interés. O sea, un personaje que era muy interesante, pero no toda su vida era en sí interesante. Entonces yo creo que él pues la novelizó, metió cosas y es cierto que luego pues Porque tú ya no eras sé si una mayor en esa época, nieta. las recuerdas bien, ¿no? Sí, no, es que esto fue en los 90, ¿no? Sí, sí. Y entonces yo creo que tuvo una vez en Valencia que una nieta, o no sé si era nieta, yo creo que sí, que se encontró con él y le puso a caldo diciendo que se había reído de su abuelo y tal, no sé, que nada, que ni mucho menos. Pero bueno, era también, también hay que decir de aquello que yo le recuerdo a mi padre
que mi padre tenía un enorme respeto a la figura de Blasco Ibáñez, que creía que era necesario reivindicar su figura y que aquella producción pues se hizo con los medios que entonces tenía la industria del cine español y que podía aportar a la industria del cine español, como diciendo que si esto se hubiera hecho en Hollywood hubiera tenido otro aspecto. Que vamos, que se hizo con poco dinero, que había escenas que se suponía que se rodaban en la Pampa argentina y se rodaban aquí en Boadilla, en una estepa. Bueno, o sea, que quiero decir que todo era así, ¿no? Pero aún así yo creo bueno, que dentro de sus obras pues es algo que no todo el mundo conoce y era una película sobre la vida de Blasco Ibáñez novelada y que por eso pues estaba bien. Mira, a mí la verdad es que la recuerdo y me gustaría volverla a ver porque luego es que Televisión Española no ha vuelto a poner nunca más, a pesar de que es una producción suya. Pero no Yo han vuelto a... no recuerdo si la han vuelto a reponer, pero sí recuerdo que yo la vi con mucha atención porque un poco lo que tú estás contando, que por una parte era una biografía de Blasco Ibáñez, pero por otra era una película de Berlanga. Y la suma a mí me parecía que era explosiva y que tenía un valor propio que hace que 30 años después Sí, podamos volver a verla a y a mí me gustaría analizarla. que la volvieran a poner, porque ya que ponen tanto el resto de las películas, pues una cosa que es suya, la podrían volver a poner. Y la tienen, no sé, pues ahí guardada en un cajón. Y ya te digo que, o sea, y además en su momento también pensaron en hacer una versión un poco más corta para estrenarla en los cines, pero bueno, luego al final no tuvo lugar. Pero vamos, a mí me parece que cuando se habla así a nivel general del cine de mi padre, que hay cosas que ha hecho como esto de Blasco Ibáñez que no se tienen en cuenta. Y son parte del final de su carrera que demuestran también, ¿no? Con la vigorosidad que siguió trabajando hasta el final. Porque la película, por ejemplo, de París Timbuktu, que es un resumen estupendo no solamente de su cine, sino también de su vida, de su forma de pensar, pues luego la crítica no la acogió con justicia, ¿no? Y para mí me parece una película estupenda. Y en tu opinión, ese famoso plano fijo final, que es el final de su filmografía de Tengo miedo, Sí, ¿qué nos quiso decir? pues ¿qué va a querer decir? No sé. Es que no me acuerdo Era un cartel que estaba en la año, calle. no, el cartel me acuerdo no digo del año que lo rodó, no sé si era el año 98 o por ahí. Sí, por ahí. 98, pues es que ya tenía una edad. Y entonces eso del tengo miedo pues refleja, ¿no? De una persona pues que ya va cumpliendo unos años y que ve cómo está el mundo y que ve también pues eso, porque mi padre, hay que decir que también que en esa película tuvo a ver, problemas de salud, un poco en el sentido de que rodó media película con una ciática que no se podía casi ni mover. Entonces, bueno, pues todas esas cosas confluyen, ¿no? El poner al final ese tengo miedo, ¿no? Como diciendo que esto se acaba. Porque él también yo creo que tenía claro que esa era la última película que iba a hacer. Vamos, de hecho, creo que lo expresó, ¿no? Así que no tenía intención de rodar ninguna película más. Es del Pues 99. 99, claro. Ujú. Sí, sí. ¿Y cuál era más o menos la jornada laboral de tu padre? O sea, en el rodaje ¿era de una gran intensidad o en cierto modo Sí, delegaba? no, sí, no. Era el primero que llegaba al rodaje y el último que se iba. Sí, sí. O sea, en eso mi padre era, a lo mejor luego ya fuera de, cuando no estaba haciendo una película o tal, era más, pero cuando se embarcaba en el proyecto de hacer una película era, vamos, de trabajar de sol a sol. Incluida también, Ella. entiendo, también tenía una gran responsabilidad y su producto era íntegro también durante el montaje. Quiero decir, durante el montaje también se implicaba completamente a la hora de desarrollar. Sí, no, está todo el día encerrada en una sala con el montador para montar la película, sí, no.
en eso mi padre era muy metódico. O sea, dentro de lo que él siempre ha vendido, de que era una persona a lo mejor un poco eslavazada y que desorganizada, no, no, mucho menos. Ni mucho menos. Esto es igual que, mira, hay un perfecto ejemplo de lo que era su personalidad, que era el estudio que tenía en su casa de Somosaguas, que era eh, pues un trastero, una especie de, de habitáculo de Diógenes, donde iba metiendo cosas guardadas, pero a pesar de, tú entrabas y a pesar de ese desorden que veías ahí, él sabía hasta dónde estaba hasta la última cosa que había metido. Quiero decir que, o sea, que era una persona en ese sentido muy cuadriculada y metódica. Luego, y en el trabajo lo era también. O sea, cuando se embarcaba en hacer una película, desde que empezaba a escribir el guión con Rafael, eh, todos los días, todos los santos días iban a escribir, a pensar, tal, no sé qué, y cuando se embarcaba en el rodaje era el primero que llegaba y luego, pues evidentemente en el montaje estaba también desde primera hora de la mañana hasta por la noche, o sea que... No. ¿Y llegó una vez a comentarte cuál era en qué momento en su vida decidió que realmente el cine era la apuesta suya profesional y en qué momento se sintió más vinculado y por tanto decidido a la apuesta cinematográfica? No, a mí personalmente no. No, pero bueno, él yo creo que, a ver, cuando era joven empezó a estudiar arquitectura, tal, y no sé qué, pero yo creo que él empezó pues, a ver que el cine podía ser una posibilidad, se vino aquí a Madrid, a la Escuela de Cine, y en cualquier caso yo creo que, mm, que aunque en su casa y a lo mejor pues sus padres le podían empujar a que tenía que estudiar una carrera, tal y no sé qué, pues como ha ocurrido muchas veces con muchas cosas, incluso luego en mi familia esto se ha repetido, no en mi caso, pero yo tuve un sobrino que también empezó a estudiar arquitectura y al cuarto año decidió que quería ser actor y por ahí anda dando vueltas queriendo ser actor. Y ya no ha terminado la carrera, evidentemente. Bueno, pues a mi padre le pasó un poco lo mismo. Lo único que, bueno, que por lo menos se vino aquí a Madrid y entró en la escuela de cine. Y bueno, pues oye, pues por lo menos, pues, pues de algo le sirvió, ¿no? Para iniciar su carrera. Y esto no lo digo porque, lo digo porque mi sobrino pues también estaba en una escuela, pero que vamos, que yo no... Eh, eh, en esto a lo mejor soy un poco clasicón, pero yo creo que está muy bien que quieras dedicarte al cine, que quieras iniciar una carrera de cine, pero bueno, pues también si puedes estudiar otra cosa y lo puedes tener ahí de respaldo, pues nunca va a estar de más. Sí, en este país conviene tener un plan B siempre. Y Claro, por eso. respecto a lo que es... Un plan, Sí, no una caja B. no, bueno, lo que se pueda. No, eso puede, exacto. Lo que habéis comentado un poco sobre su relación con la profesión y en este caso quiero preguntar por la relación con la industria. Tenemos en España un caso probablemente único, como lógicamente es un país también único en el mundo, que es el de Víctor Erice, que siendo el mejor cineasta probablemente de su generación, solo pudo hacer 3 películas y siempre con tantos problemas respecto a la producción que prefirió abandonar del todo. De hecho, hubo una última película que intentó hacer y acabó tan mal que ni siquiera la pudo hacer. El caso de tu padre, yo no sé si realmente tenía cheque en blanco cada vez que lo quisiera, si había cosas que le hubiera gustado hacer y no pudo, si eso os lo contó. Sí, claro, pero él al final consideraba que los productores eran sagrados y que al final, pues, por eso a él le hacía mucha gracia cuando hablaban de la censura, decía, si al final el mejor censor que es el productor, porque te acaba diciendo lo que puedes hacer y no puedes hacer, pero no porque le parezca mejor o peor, sino porque hay dinero o no hay dinero para hacerlo. Y al final mi padre, si hay algo que consideraba que era sagrado, era ajustarse al presupuesto que había para hacer una película. A ver qué aceptabas hacerla. Si te decían que había dinero para hacer esto, pues había que respetar ese presupuesto y hacerlo con ese dinero.
Luego te podía parecer mejor o peor, pero lo respetabas. Que no Pero bueno, que empezabas. en todo caso, él también tenía algún tipo de problema para conseguir hacer una película. No era cada vez que Sí, no, bueno, ya quisiera. hemos. Sí, no, yo te he comentado lo de Blasco Ibáñez, porque quiero decir, él le hubiera gustado hacer de Blasco Ibáñez una superproducción y al final pues fue pues una cosa anda por casa. Con todo aquello que te cuento, ¿no? Porque claro, retrata, por ejemplo, una parte de la vida de Blasco Ibáñez con su Argentina y bueno, pues todo eso lo tienen que rodar en Boadilla, dando una imagen de que está en Argentina. Y así muchas cosas más y con otras películas. Pero también te digo una cosa, por ejemplo, yo creo que de la etapa de mi padre con Matas, que es son las escopetas, la vaquilla, todo eso no tiene ninguna queja y nunca tuvo ninguna queja porque yo creo que Matas ha sido uno de los grandes productores del cine español, al que poco se le recuerda y poco se le ensalza, ¿no? De esa figura del productor eh, que pone su cariño y su interés porque una película salga adelante y se haga en las mejores condiciones posibles. No, yo creo que va, o sea, ya el cine tardío, ¿no? De los productores que tiene después que sí, o sea, que te ponían muy buena intención y todo lo que tú quieras, pero que al final los recursos económicos eran limitados y siempre se ceñían a ver si pillamos aquí una subvención, a ver si nos da Pepito tal y no sé qué, no sé cuánto. Entonces al final eso condicionaba mucho, ¿no? La vaquilla puede que sea su película más grande en cuanto a producción. Sí, bueno, claro, en el momento que se hizo fue la mayor producción del cine español. Luego llegaron otras que le superaron en presupuesto, pero en ese momento fue la mayor. Y, Y muy y bueno, refrescante, porque ese tema de la guerra, tal y como se ha tratado en el cine español, se echa de menos que haya más miradas de ese tipo, ¿no? Porque al final se sí, convirtió en un género un sí, poco plasta. sí, no, y además como un tema muy recurrido, pero siempre visto de la misma forma. Entonces, bueno, pues ese, la verdad que... eh, pero bueno, esa fue una película dura, ¿eh? Además, rodaje, porque por eso te digo lo de Matas, porque fíjate, yo recuerdo que mi padre estuvo, yo creo, casi 2 años localizando por toda España, encontrar un pueblo en el que pudiera rodar la película. Porque lo que no encontraba era ningún pueblo que no tuviera ya antenas de televisión, cables de teléfono dando vueltas. Y entonces, claro, pues todo eso. Y al final encontró Sos del Rey Católico que realmente se prestaba a poder hacer la película. La peli- Y que fuera un decorado natural de los años 30. ¿Mm? Fue un éxito, ¿no? Si no recuerdo mal. Tuvo Un mucho éxito de éxito. taquilla, sí, Sí. sí, 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 sí. Al principio le costó arrancar, pero no, sí, sí. De hecho, mi padre en el estreno recuerdo que salió acojonado, porque la reacción de la gente que fue al estreno fue un poco fría y con la responsabilidad que suponía el que era la mayor producción del cine español hasta el momento, tal, no sé qué, pero luego en taquilla funcionó muy bien. Esa concepción del humorismo, ¿crees que a día de hoy podría, quiero decir, has constatado que, bueno, pues que está completamente fuera de lo que son las carteleras actuales? ¿Crees que habría posibilidad de poder, digamos, volver y retomar ese legado bajo, bueno, tal vez bajo formas actuales, pero ¿crees que hay posibilidad todavía de que en esta sociedad tan cargada de engolamiento haya opción todavía a, digamos, dar la toma a tierra del humor y hacer que las cosas puedan, digamos, que desarrollarse por temáticas más lúdicas, aunque no menos críticas? Mm, yo creo que todo siempre acaba volviendo. Ahora estamos en este ciclo de no de mirarnos mucho el ombligo y no querer meternos con nada ni con nadie, pero yo creo que llegará un momento que la gente se hartará de esto. Y la prueba la tienes en que siempre quedan reductos en los que la capacidad crítica no se extingue. Y ahora mismo ese reducto, pues por ejemplo, mira, lo tienes en el WhatsApp o que te están todos los días mandando cosas riéndose de la actualidad y de las cosas que pasan. Entonces, yo creo que el cine
llegará un momento en el que tendrá que aparecerá gente con la capacidad de volver a hacer esas cosas y de tener, yo no sé si con mayor o menor talento, pero sí de por lo menos de querer tener cierta mirada crítica y luego también de desenfadada, ¿no? Es decir, oye, no pasa nada porque nos riamos de esto y no pasa nada porque hablemos de esto otro. Es cuestión de tiempo. Yo creo que, vamos, que son ciclos y que, bueno, pues ahora nos está tocando ¿no? Como con esta especie de que lo que toca es, pues, no moverse en el tiesto y no reírse ni de esto, ni del otro, ni de aquello, pero llega un momento en el que eso volverá a reventar, porque además es que está en nuestro carácter, yo creo, ¿no? Yo creo que los españoles somos incapaces de no estar sacándole punta a cualquier cosa que pasa. Y esa Somos falta incapaces. de riesgo, que yo creo que está claro que la vemos todos, puede tener que ver con la propia industria, con el miedo a que te monten una campaña por determinada cosa o por acceder a dinero público que sea algo Pues muy blanco. puede ser, puede ser, puede ser. Pero bueno, yo creo que también tiene que ver un poco con, pues que con respecto a la gente que hace cine, pues que llegará en un momento determinado que entrará gente nueva con otras ideas, con la necesidad de hacer otras cosas. Y bueno, pues son ciclos. Sigo pensando, de verdad, o sea, son ciclos. Al final yo creo que la creatividad va moviéndose por corrientes y que cuando una cosa no funciona, pues aparecen otras. Y yo creo que al final, o sea, esto de hacer este cine tan plano y siempre metido pues en cosas ajenas a la sociedad y a lo que nos ocurre, pues llega un momento en que se dan cuenta de que no es reclamo para el gran público. Yo creo que la gente muchas veces también quiere ir al cine, aunque ahora no se pueda por la pandemia muchas veces, quiere ir al cine pues a evadirse, a reírse y a pasar un buen rato, no a sufrir ya que le caliente la cabeza. Y en Pero muchos bueno, casos a reírse de sí mismo. O sea, al final, sí, claro, claro, claro. Sí, cuando yo creo pensamos que es incluso en obras como Azcona, El Pisito o cualquiera de ellos, claro, no era más que la expresión de esa carencia o de esa mezquindad asociada a un contexto social, económico, cultural, del cual uno no puede sino reconocerse porque forma parte, ¿no? claro, pero es que yo creo que es muy sano reírse de uno mismo. Es que es muy sano. Y los que estén en desacuerdo, pues bueno, pues en fin. Yo creo que son los que se levantan cabreados por la mañana y se acuestan igual de cabreados. Pero bueno, en fin, es lo que hay. ¿Y tú en todo caso crees que sí es posible que en el futuro el cine español tenga algo realmente que decir con voz propia y retomar parte de lo que es el acervo del cual forma parte el cine de tu padre para poder realmente crear una industria que tenga una voz propia? Sí, vamos, yo ya te lo he dicho antes, yo creo que son ciclos y que bueno, que ahora toca, no sé, un ciclo un poco más, iba a decir prudente, no, temeroso, ¿no? A tocar determinadas cosas, determinados temas, a ser irreverente, pero eso volverá a ocurrir. Volverá a aparecer un Almodóvar que sea capaz de reírse de su época y de ser irreverente, estoy seguro. Reírse de la pandemia. Pronto nos reiremos de la pandemia. Ojalá, ojalá, ojalá. La verdad es que, bueno, la pandemia es más complicado reírse. Y Más que nada por las cifras, ¿eh? Por lo que ha generado, ¿no? en No todo por caso, otra cosa. la concepción también de la visión valenciana en el cine, ese calabuch de tu padre, que me recuerda en muchos aspectos a ese Innisfree del hombre tranquilo de John Ford, Mm. esa visión estilizada de un pueblo en cierto modo irreal, pero cargado de todo lo que es lo reconocible de la esencia valenciana. ¿Cómo lo vivía tu padre? ¿Cómo era la expresión o la concepción? Supongo que tenía de su origen en el cine que realizaba. No, bueno, mi padre yo creo que nunca ha renunciado a su origen y bueno, y es que además es que yo creo que parte de su carácter tiene que ver pues con el hecho de que era valenciano.
A ver, esto de ser un poco caóticos y a veces esperpénticos y a veces pirotécnicos y todo eso tiene que ver con el carácter valenciano. Y eso, pues, él al final lo acaba reflejando en sus películas. Quiero decir que cuando en sus películas aparece una banda de música o aparecen fuegos de pirotecnia, es un guiño única y exclusivamente a su tierra. No, no, es más el carácter valenciano de muchos de sus personajes que eran, pues, son personajes muy alborotadores. Yo, por ejemplo, pues tengo un primo que es de Valencia y todo eso, que refleja perfectamente cómo es el valenciano, que es una persona pues muy echada para adelante, pero muy alborotadora, muchas veces, a veces pues Antoñita la Fantástica, muchas veces, quiero decir que es gente como muy viva, muy como un fuego artificial, ¿no? Que te los encuentras de repente y ¡puf! Es como que te estallan delante con su personalidad y su forma de ser, pero que luego en el fondo son personas muy nobles y muy de andar por casa. Y yo creo que todo eso él nunca lo dejaba de fuera de sus personajes, porque al fin y al cabo, pues es que sus raíces valencianas ahí están. Quiero decir que toda su familia es de Valencia, de toda la vida, y el que él se viniera aquí a Madrid a vivir desde muy joven no significa que renunciara a, a todo lo que es Valencia y todo lo que significa para él. Bueno, y a mí, por ejemplo, pues fíjate, pues habiendo yo aquí nacido en Madrid, pues me hizo el Valencia. Y hoy en día aquí sigo sufriendo con el Valencia y, y llevándome berrinches por lo que pasa, pero bueno, es lo que hay. Hay Y otra película, echando, por cierto, muy de menos porque es día 13, ¿no? sí, Normalmente los días 15 de marzo ya estábamos en Valencia, en la planta, mm, todos los años. Y bueno, llevo ya 2 años que no es posible. A ver si el año que viene, ojalá que sí. era fallero él. Sí, sí, sí. Hay una cosa que yo creo que expresa muy bien también lo que es lo que es la personalidad valenciana, que son las fallas, pero no por el tema de las falleras y de las no, yo digo, o sea, lo que es por ejemplo la pólvora, la mascletá. eh, es que los valencianos, voy a decir como si yo fuera, somos así, ¿no? Como de explotar de repente, ¡paf! Y montar mucho ruido, luego ya calmarnos. Y, o sea, el olor a pólvora, yo creo que tienes que ser valenciano para disfrutar con una mascleta y lo que significa escuchar una mascleta. Y no solamente por el ruido, sino por lo que te digo también de ese olor a pólvora. Pero bueno, ya te digo que, en fin. Ahora creo que hasta este año nos han prohibido tirar cohetes o Mm. petardos estos días. Ya era algo que faltaba. Pero bueno. Volviendo a lo que ha empezado a comentar Gonzalo del valencianismo, hay una película que quizá no es de las más reconocidas, pero que a mí me interesa mucho, desde luego más que Calabuch, que creo que es una etapa un poco naif que se superó favorablemente. Las siguientes etapas son mucho más hondas. Y la película es la de Moros y Cristianos, en la que hay finalmente un reconocimiento a la verdadera tradición de la empresa y de la familia como algo a lo que hay que volver para huir de la falsa modernidad en la que se intenta meter esa familia de turroneros y que les sale bastante mal cuando vienen a Madrid a una feria e inventar el turrón de cacahuete, que por cierto es algo que ahora existe, ¿no? No, no lo sabía. Parecía una Hostia, aberración, pero ahora ¿ves? existe Eso el turrón de cacahuete. es lo que hablamos, ¿no? De esa capacidad que tenían de predecir cosas, ¿no? Que se iba a correr a hacer un turrón de cacahuete y no sabía ni que existía, ¿no? Sí, sí, pues existe. Y no, y en esa película se ve que toda esa miserabilización en la que incurre la familia intentando ser moderna, en la escena final vuelven a la fábrica y ahí hay como un remanso de seriedad, decir, bueno, vamos a centrarnos en lo nuestro, que Ya. llevamos mucho tiempo haciendo turrón. Es Y ya curioso digo que que es una película poco es la última conocida. película que escribió con... Sí. No, no, sí, Mm, dime. Es que es la última película que escribió con Azcona, todo ujú. esto. Mm. Y algunos la consideran que es la más pobre de todas las que hizo. Bueno, no sé.
Yo creo que más tenía que ver con los actores que con la historia, sí, pero bueno. Sí, puede que no sea una de las 4 o 5 más grandes, pero sí que en la manera que yo intento interpretar es como que cada película toca o enfoca una parte de la sociedad, ¿no? En la de la escopeta, Sí, el mundo de la aristocracia, la oligarquía, y aquí es el mundo de la pyme, que es una cosa también propiamente española, ¿no? Es realmente nuestro país es el país de la pyme y muchas veces de la pyme claro, con tradición y tal. Y en esa sí. película enfrenta la intento de ser moderno de los años 80, que se les mete un publicista a la familia y eso inventa el turrón de cacahuete y hay uno que se la huele que se caga en sus muertos diciendo, pero sí, somos turroneros, ¿cómo le vais a hacer caso a este? Y Hombre, finalmente sale mal y vuelven a la tradición. a mí hay una cosa que me hace gracia esa película, que es que cuando al final, pues que creo que en una campaña de publicidad les hacen unos carteles. Y entonces el publicista dice, es que son tan feos que mejor les ponen unos actores. Entonces que Sí, cuando el padre ve que ya no son ellos, sino que han puesto ahí unos actores, tal, y no sé qué, entonces le da como un ataque al corazón y se muere, ¿no? Ya como diciendo, es que esto ya lo que me faltaba, que ya ni siquiera estamos nosotros, ¿no? sí, Han claro, puesto a ese es otro el tío. símbolo de la modernidad, ¿no? Sí, Que hay que sustituirlo por un actor. Esa es la idea sí, de la sí. película. No, sí, ya está, o sea, ya a mí la película me hace gracia, lo que pasa es que, bueno, pues yo no sé, hay gente que considera que es una película fallida. Bueno, pues ahí queda, es el último guión que escribió con Rafael Azcona, porque luego ya todos a la cárcel ya escribió ya te digo, estaba mi hermano, Gómez Rufo y no sé quién más había 3 o 4 guionistas. ¿Por qué no siguieron trabajando juntos? Pues porque acabaron como el Rosario de la Aurora. Vaya. Porque yo creo que llegó un momento que ya también fruto de la edad no se soportaban. Entonces, pues bueno, se va a hacer. ¿Les dio tiempo a hacer las paces y se Sí, claro, claro, Ah, claro, vale. no, no. Esto ya es simplemente decir que, bueno, que ya no. Y yo creo que también porque Rafael decía que no tenía tanto tiempo para estar ahí todos los días, como antiguamente hacían, ¿no? Estar ahí sentados en un bar y dejar que pasen los días y que hoy me vienes y me cambias esto, hoy me cambias lo otro y tal, no sé qué. Pero bueno, fuera de eso, no. La relación fue estupenda entre ellos. Lo único bueno, que para trabajar llegó un punto en el que ya no consideraban que no se soportaban y bueno, pues ya está. ¿Qué se le va a hacer? Supongo que para vosotros debió llegar a ser casi como un tío, ¿no? Una persona muy cercana a la familia. Rafael Azcona. Azcona. Sí, bueno, pero yo a él le conocía también mucho porque relacionado precisamente con el fútbol, aunque yo sea del Valencia, yo tenía un padrino que era, aparte de amigo de mi padre, también de Rafael, que era socio en Madrid, y me hizo a mi socio en Madrid, iba con ellos al fútbol y coincidía mucho con Rafael en el fútbol, que era también socio en Madrid. Y por eso tenía más trato con él. Y yo tengo una anécdota con Rafael también, que es que cuando empezó la época de los ordenadores, yo me compré un ordenador que era un Amstrad. Primero estuvo la historia aquella de los Spectrum y todo eso, luego ya el Amstrad, que ya lo utilizaba yo más para los estudios y cosas. Pero bueno, luego también como tenía mis colecciones de discos y eso, pues me hice una biblioteca. Y entonces eh, me acuerdo de Rafael, pues no sé por qué salió el tema y dice, anda, pues es que yo de los libros quiero hacer lo mismo, a ver si vienes y me explicas cómo, porque él ya tenía también un abstract que era lo que utilizaba para escribir. A ver cómo puedo hacer una base de datos, tal. Y entonces, pues fui un día a su casa y yo fui con mi base de datos para mostrársela y yo no sé qué tocó, que me la borró entera. Y se quedó el hombre, yo me quedé chafado, pero era aún más. Porque, claro, encima de que voy a enseñarle que me joda la base de datos que había estado yo haciendo de la biblioteca musical, pues fíjate, muy bien. Pero bueno, era un tipo muy gracioso y muy afable. O sea, que, no sé, que a veces a lo mejor se me dio como que era muy huraño, pero yo creo que era porque simplemente era una persona que no le gustaba ser popular y ya está. Llevaba su vida y punto pelota. Cuando hablamos del término berlanguiano me dijiste que resultaba complicado porque habría una serie de acepciones. ¿Cuáles serían las 2 o 3 acepciones que tú querrías o dirías a los señores de la RAE, esto es lo que representa realmente
ser o algo que es berlanguiano? ¿Cuáles son las características que dirías esto es reconocible como tal? Yo creo que la más clara es que en una situación de pues, diferentes personajes pues intentan conseguir un fin, pero al final fracasan. Y en todo ese trayecto nos encontramos con una situación como muy caótica y esperpéntica. Yo creo que eso es lo que mejor define, ¿no? Lo que sería algo berlanguiano, ¿no? Caótico, esperpéntico, pero dentro de un grupo de personas que pretenden un fin serio, pero que acaban siendo ridículos porque son, en fin, porque acaban siendo bastante, pues, no sé, acaban mostrando sus miserias, ¿no? En el intento de conseguir su objetivo. No sé si me he explicado muy bien a lo que quiero decir, pero... Sin duda enraiza completamente con la esencia de lo que es el foro del ruido ibérico, con lo cual creo que al contrario de lo que piensas, realmente Fernando, creo que es un adjetivo que va a tomar cada vez más presencia en la vida pública para poder definirla. En todo caso, en la escopeta nacional y en lo que es la trilogía nacional, en la segunda, creo recordar, acaban pues José López Vázquez y Escobar sentados de una forma regia en el salón principal de aquella Casa de América a día de hoy, Palacio de los Marqueses iba a decir de Urquijo, ¿no? Linares. De Linares, Linares, sí, sí. allí en Cibeles. E iban atravesando tenían un par de perros grandotes que parecían prácticamente caballos y Sí. van pasando una serie de turistas al soniquete de Leguineche Anson End of the Saga. Cuéntanos, a raíz de precisamente la saga Berlanga, un poco lo que estás haciendo y bueno, por dónde se desarrollan también tus pasos. Bueno, no, yo con el cine no tengo nada que ver. Nosotros dentro de la familia, el único que ha seguido los pasos ha sido mi hermano José Luis y aparte de haber dirigido alguna película, principalmente ha sido como director y productor de series de televisión. Y ha sido el único que ha seguido los pasos de mi padre, pero hoy en día, como las cosas están dentro de la industria tan mal y tan limitadas, pues al final mi hermano pues ahora mismo tiene un restaurante y hace arroces, porque otra de sus pasiones es la cocina y una serie de amigos le dijeron, pues oye, dice, pues, ¿por qué no montamos un restaurante y ya que te gusta tanto cocinar y que haces tan buenos arroces? Pues, y ahí está, en la calle Menéndez Pelayo, enfrente del Retiro, que se llama, además el restaurante se llama Berlanga y por cierto hay un montón, aparte de recordatorios de mi padre, incluso cosas de casa de mis padres, como como un mueble que había estupendo en el comedor y que se lo ha llevado allá al restaurante, o un montón de repisas con libros que tenía mi padre en su biblioteca. Y bueno, pues luego el resto de la familia de todos he sabido pues, lo que hizo Carlos en el mundo de la música, Jorge que era escritor y que también era periodista y columnista, y yo me he dedicado desde el principio al mundo de la radio, pero porque desde pequeño lo tuve muy claro, y desde pequeño me gustó el mundo de la radio y el mundo de la comunicación, y para eso luego también estudié, aunque estudié en Estados Unidos principalmente, pero estudié en la carrera de Ciencias de la Información en Estados Unidos, y en la radio, pues empecé en Radio Nacional, estuve también en Onda Madrid, luego montamos un proyecto que se llama Somos Radio que nos salió bien, y bueno, pues ahora ya desde hace 14 años, porque ahora en mayo cumple 14 años, pues llevo una cosa que se llama Pepe Radio, que es una emisora musical, y que... ¿En qué punto del dial estáis? En Madrid estamos en 89.3 y luego aparte de eso también en la Sierra también tenemos otro que es en el 100.5 y aparte de eso pues luego ya pues internet, TDT, y es una emisora musical
pues basada en un formato que hay desde hace muchos años en Estados Unidos y que es como si fuera un iPod con la música que le gusta a un determinado público adulto, desde los 30 para arriba, y que por lo general es pop rock desde los 70 hasta hoy. Y es un formato que venimos desarrollando desde hace 14 años y bueno, pues que se ha ido haciendo su hueco. Dentro de la radio musical ahora mismo, pues yo creo que somos la única emisora realmente orientada a un público adulto y sobre todo a un público adulto que quiere descubrir música. Porque yo creo que una de las cosas a las que ha renunciado la radio musical ha sido el sorprender al oyente. Se ha caído en los clichés de hacer siempre lo mismo, de poner siempre la misma música y eso al final al oyente le cansa y le empuja ahora con las nuevas tecnologías pues a tirar mucho del Spotify, del Amazon, del iTunes y la radio tiene que hacer valer su valor, o sea, tiene que hacer valer el que puede, en lo que a la música se refiere, ser un elemento que tanto a las nuevas generaciones como también a las no tan nuevas, pues le recuerde y le descubra canciones y ¿sabes? Porque es que al fin, si no, entonces ¿para qué existimos? Porque para única y exclusivamente poner música que ya todo el mundo conoce, que la tiene archivada ya en su lista de Spotify, pues no sirve de nada. Y entonces un poco eso es lo que estamos haciendo en Pepe Radio. De momento sabemos que cada vez hay gente que nos sigue más y que lo hace realmente porque considera que es una radio diferente, una radio musical diferente. Y ojalá pues en el futuro pues tengamos una capacidad sobre todo mayor de expansión en el sentido de que se nos pueda escuchar más fácilmente. Porque en la radio hoy en día pues sigue siendo la FM y en la FM pues tenemos nuestras limitaciones. Pero bueno. Bueno, nosotros por nuestra parte enlazaremos vuestra web, que es peperradio.es, sí, en nuestro Twitter, para estamos. Que nuestra millonaria audiencia os siga masivamente. Ahí estoy, o sea, por las mañanas de 5 a 10, de lunes a viernes. Ah, muy bien. Porque esa es otra cosa que yo he puesto en marcha aquí, y es que el morning empieza a las 5 de la mañana, como los americanos. Porque la gente cada vez madruga más. Entonces no es de recibo que a las 5 de la mañana toda esa gente que se está levantando, o que incluso ya está levantada, pues que no tengan nada. No tengan ahí reposiciones y nada. Y la gente por la mañana necesita, pues eso, que se le acompañe y que se le ayude, ¿no? A ponerse en marcha y a madrugar cuesta mucho. O lo que es peor, que pongan una emisora con tertulianos echando espumarajos al amanecer. Y es la peor manera posible de amanecer que existe. Claro, y bueno, yo el morning que hago es musical, evidentemente hay pues información de servicio público, también algunas píldoras de humor y tal, pero todo gira en torno a la música. Y lo hago porque creo que si somos una emisora musical, pues la música tiene que ser pues el leitmotiv. No tiene sentido que estemos por la mañana haciendo otra cosa. No digo porque hay emisoras musicales que por la mañana se olvidan de que son una emisora musical. ¿No? Entonces al final es como que cuando no sabemos qué hacer ponemos música. Pues no, eso no. Y en eso los americanos, que es gente que tiene las cosas muy claras en lo que ha sido la FM toda la vida. Todas las emisoras musicales en Estados Unidos tienen su formato, pero tienen muy claro que independientemente de los contenidos, la música es primordial y la cuidan un montón. Y cuidan la antena un montón. Y cuidar la antena significa realmente que atraigas al oyente con lo que suena. Y eso no solamente es el contenido, es también cómo lo vendes, cómo lo haces. Sin duda hace falta plantearlo de ese modo en muchos medios y sobre todo en los públicos también, no solamente en radio, sino evidentemente también en el formato audiovisual. En todo caso, desde luego pero es que los medios públicos, en fin, es una pena, ¿eh? Yo he trabajado en Radio Nacional muchos años
es una fenomenal escuela. Ha habido enormes profesionales que han pasado por ahí, que han estado ahí, que siguen estando ahí, pero luego acaba siendo un juguete en manos de los políticos y un juguete roto, desgraciadamente, y ahora más que nunca, ahora más que nunca. Sobre todo que nos lleve al final a la desmemoria, que eso es en cierto modo, como bien comentas, si buscamos poner en tu emisora, en pp.es, la opción de una música de calidad que está ahí, que fue hecha y que sencillamente hay que acudir a ella, porque aquello que es de calidad siempre está vigente. Y en cierto modo con lo visual, con lo audiovisual es exactamente igual. El cine de tu padre tiene que ser absolutamente no solamente reconocido, sino en muchos aspectos retomado por las nuevas generaciones para que nunca perdamos justamente de vista el punto de referencia que representa cada generación y de la cual no podemos dejar en ningún caso de formar parte. No, eso está claro. Hombre, hay canales de todos estos de cine y eso que reponen la mayoría de todas las películas y todo eso, pero claro, para el gran público eso se escapa porque no existe afición a verlo. El cine al final acaba siendo como el consumo de algo muy inmediato. Quiero decir que la gente que ve cine ve lo que se ha sacado ahora, pero no... Hay poca gente que tenga las ganas de coger y decir, pues, mira, voy a verme a ver pues, las mejores películas de los 70, las mejores de los 80, voy a ver que un día me voy a ver lo mejor de Billy Wilder, o me voy a ver no sé, de otro género, me voy a ver las películas de Hitchcock, o me voy a ver, no sé, pues no, es que eso realmente, yo creo que hay muy poca gente, salvo que sea un cinéfilo de estos empedernidos, el gran público no tiene ni las ganas ni la opción de revisar el cine antiguo. Y es una pena, ¿eh? Porque hay cosas que son auténticas joyas y auténticas maravillas, aunque sean hechas en blanco y negro, que a veces a la gente repele también el blanco y negro, que por cierto, el blanco y negro, si se conserva bien la copia, es una belleza verlo. No sé, tiene unos matices que no tiene el color. En todo caso, también corremos el riesgo de que si no realmente retomamos el acervo que tenemos acumulado de las generaciones pasadas, está claro que corremos el riesgo de un empobrecimiento y, por otro lado, de un riesgo de un adamismo que nos lleve permanentemente a creer que estamos inventando la rueda. Ya, no, eso está claro. Pero bueno, es lo que tenemos. Esperemos que las cosas mejoren en el futuro. Yo creo que siempre al final la gente acaba dándose cuenta o sea, igual ahora vivimos en un mundo que podemos pensar que es bastante en general mediocre, pero siempre habrá gente que saldrá y dispuesta a elevar ese listón. Y entonces al final la mediocridad pues siempre vuelve a su sitio. Que no tenga la visibilidad que, por ejemplo, en épocas como ahora tiene. Desde nuestra humilde contribución, al menos en Triálogos, intentamos poner en valor el trabajo de las pasadas generaciones y de personas tan absolutamente imprescindibles para poder explicarnos cómo es tu padre. Y por supuesto que contéis con toda nuestra devoción. Muchas gracias por acordaros de mi padre y por supuesto de lo que es su legado, porque al fin y al cabo su cine es un legado que eso es lo que nosotros defendemos cuando queremos que ese legado que él ha dejado esté junto en un sitio, es que sirva para que las nuevas generaciones estudien, pues por ejemplo, pues eso, la historia de España de la segunda mitad del siglo XX a través de su cine, que es un perfecto reflejo, ¿no? de lo que fue España esos años. Sobre ese legado y sus objetos personales, hay algo que se comentaba de vez en cuando, incluso se le preguntó a él alguna vez, y que a mí me da la impresión de que se magnificaba un poco hasta convertirse casi en una especie de pequeña leyenda urbana, pero bueno, te lo pregunto para saberlo. Y es sobre esa colección, no sé cómo de grande podía ser, o incluso si existía, de literatura erótica y objetos relacionados con el erotismo, Sí, si eso realmente sí. existía y si tienen una entidad como para que pueda formarse una, no No. sé, una exposición de ello. Mira, era enorme, hasta 3.500 títulos. Ah, pues, Pero mi madre dijo que no quería conservar eso y se lo vendió a un coleccionista suizo hace 3 o 4 años.
3.500 títulos había, ¿eh? O sea, con eso te digo, había de todo, ¿eh? Había hasta incunables. Mi padre Bueno, pues tenía sí. una gran afición a la literatura erótica, además se carteaba con un montón de libreros de todo el mundo y cuando viajaba a París, a Nueva York, les visitaba para comprarle lo que le habían escrito que tenían guardado para él, tal, y no sé qué. O sea, se iba con una maleta vacía y volvía, con la maleta llena de libros. Pues Y ya te debería digo. ser uno de los mayores coleccionistas de eso, ¿no? Sí, en literatura erótica, desde luego. Yo no sé aquí en España si había alguien o puede haber alguien que tenga o que tuviera una colección tan vasta, ¿eh? Pero vamos, ya te digo porque tuvimos que catalogarlo y salieron 3.500 títulos. Y creo que él llegó a tener alguna relación con el premio de la sonrisa vertical, o lo Sí, bueno, apadrinó eso de es alguna algo manera. que eso es algo que él impulsó porque Beatriz de Maura y Tony Madrid, que eran quienes dirigían Tusquets, le propusieron hacer una colección, o vamos, un premio que sirviera para tener una colección erótica posteriormente y bueno, pues lo pusieron en marcha y es algo que él evidentemente impulsó y formaba parte del jurado siempre, cada año. Ujú. Sí, no sé si se sigue celebrando, pero sí hubo una época, creo que fue como mediados de los 80, que Ya fue no muy lo sé, porque conocido. luego también ocurre que por ejemplo, pues ahí de Tusquets, yo no sé Beatriz de Maura si sigue por ahí o no, pero vamos, su marido que era Tony Amador se murió, entonces no lo sé. Sí, porque esto es una cosa que salió de ellos dos junto con mi padre. Esto, pues, por la amistad que tenían y porque conocían la afición de mi padre a la literatura erótica, pues me propusieron crear esa colección. Sí, entiendo que por lo que has contado de su colección, su afición, debía ser algo que le divirtiera mucho, ¿no? El poder tener de primera mano, ¿no? Todos esos manuscritos, al menos al principio debía interesarle mucho. Sí, no. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que luego le faltaba siempre tiempo, porque claro, cuando el premio empezó a coger notoriedad, claro, pues había años que a lo mejor le mandaban 100 manuscritos, se los tenía que leer todos y no tenía tiempo. Era una locura. Pero Y vamos, en, que vamos, y de ahí salieron, luego han salido escritoras, me acuerdo que uno de los primeros ganadores del premio fue Almudena Grandes, Sí, se por hizo una ejemplo. película con su novela. Sí, claro, que se la propusieron dirigir a mi padre, pero no quiso porque él consideraba que era un género que no había tocado nunca y que era muy complicado. ¿Y Eh, tuvo también intención de adentrarse en las letras? ¿Te refieres a escribir algún libro? Sí, así es. No, no, no. Él de joven sí escribía poesía, pero escribir no, a nivel de escribir novela o no. No, pero vamos, yo creo que más que nada porque no, es que al final no te Eh, el cine es muy absorbente. A veces la gente piensa que cuando alguien como el que, mm, que paría la película, o sea, que paría una película desde algo tan embrionario como el tener una idea, eh, que, que- que se hace en un año y no, él a lo mejor pues tenía una idea y desde que se ponía a escribir con Azcona y al final terminaba en el guión y luego se ponían a localizar y luego se ponían a rodar y luego pues igual pasaban hasta 3 años o incluso 4. Entonces en todo ese periodo de tiempo el pensar en hacer otras cosas es bastante complicado. No creo que se le pasaba por la cabeza. Pero ya te digo que de joven poesía sí, dentro de ese legado que ahora mismo está depositado en la Filmoteca, hay poesías suyas. Y hay cuadernos con poesías suyas. Pero bueno, eso es algo que hacía de joven, igual que como empezó a estudiar arquitectura, pues también hay cuadernos pues con dibujo técnico, tal, no sé, pero bueno, que ahí están. Porque luego una de las cosas buenas que él tenía es que guardaba todo lo que hacía. A lo mejor hay otros en la vida, ¿no? Que hacemos algo hoy y no le damos importancia y lo tiramos, ¿no? Él lo guardaba todo. Y ahora pues tiene su valor, Ujú. evidentemente.
Bueno, vamos haciendo una ronda de últimas preguntas que se nos hayan pasado. Por ejemplo, Juan, no sé si tienes algo. Bueno, yo más que preguntas, igual una invitación para otro programa en el que nos hables de tus hermanos, que por lo que veo también nos hubieran dado para una velada, pero ya para otro día que no podemos Vale, abusar. bueno, yo creo que aquí el que más miga tiene de todos, y yo me incluyo evidentemente, es mi hermano Carlos, de quien evidentemente de quien mi padre decía que de lejos era el Berlanga más talentoso que había habido en toda la historia de los Berlanga. Y probablemente tenía razón, ¿eh? Yo creo que mi hermano Carlos tenía una capacidad para crear que hoy en día incluso es desconocida. Pero no para escribir una canción solo. Hace unos años hubo una exposición en Madrid de todo su legado pictórico que demuestra también la capacidad que tenía para dibujar y para pintar. Y era algo que a lo mejor algunos podían pensar que le llevaba tiempo hacerlo y no, es que él en una tarde cogía y creaba. Igual que creaba una canción, te hacía un dibujo o te pintaba un cuadro. Y eso es un talento enorme y que creo que de su generación no hay alguien con esa capacidad creativa tan grande como la que tenía, de verdad. O sea, lo que pasa es que al final la gente se queda con su música, pero o sea, mi hermano Carlos era mucho más que su música. Sí, Carlos Berlanga es a toda nuestra generación, creo que es un referente y siempre hemos tenido esa sensación que ahora tú nos confirmas de que si tenía alguna limitación era su excesiva capacidad que incluso no, él mismo no llegaba a echarla adelante todo lo que podía y si de una cosa pasaba a la siguiente o dejaba que otro ocupara el primer plano. Sí, además es que autodidacta, porque mira que mis padres le decían, pues oye, pues si te gusta la música, vete a estudiar música, ¿no? Él aprendió a tocar la guitarra solo y a componer el solo, tal. O si te gusta dibujar, métete en la... No, nada, tampoco. Pero bueno, yo creo que tampoco, como muchos genios, ¿no? No dan importancia a lo que hacen. Es algo que les sale tan natural que no consideran que sea excepcional, ¿no? Lo que hacen. Eso ya es algo que luego lo valoramos los demás con el paso del tiempo. Y mira, el otro día ha habido una persona que cuando era muy joven empezó estuvo colaborando con él y con Nacho Canut, que es Javier Amezúa, que en la primera parte de Dinarama era el saxofonista, luego cuando llegó a Alaska lo tiraron. Y Javier el otro día nos ha mandado que tenía pues, en una cinta una maqueta que grabó con Carlos de una canción, que es una canción inédita de Carlos. Y nos la ha mandado el otro día porque un alumno suyo la ha puesto imágenes en un vídeo. Y es una canción deliciosa de 2 minutos y pico que nadie conoce de Carlos y que ahora tenemos, que bueno, es un regalo que nos ha hecho. No va a llegar a ningún lado porque no se va a editar ni nada de eso, pero que demuestra la capacidad que tenía Carlos para crear y la cantidad, y que eso es algo además que cuando se hizo la exposición esta en Madrid, incluso nosotros descubrimos, ¿no? Nosotros no sabíamos que Carlos tenía tal obra pictórica y que había tal cantidad de gente que tenía dibujos o cuadros suyos y que lo cedieron para esa exposición. Pero una exposición que hicieron ahí en el Matadero que era enorme, o sea, no era de una salita, no, es que eran varias salas, todas llenas de dibujos y de cuadros suyos. O sea que, pero en fin, por eso te digo que de su generación yo no creo que haya nadie con esa capacidad creativa como la que tenía él. Uh-huh. Y pocos con ese talento que, como tú dices, se dieran tan poca importancia a sí mismo y tuvieran tan pocas ganas de salir en la foto. No, eso desde luego. Carlos era muy tímido y no, si había algo que le podía dar más repelús a tener que en un escenario salir a cantar.
Sí, hay que reconocer que como frontman no era el mejor. No, pues por eso yo creo que tanto él como Nacho también en eso siempre la habrán tenido que reconocer que no pudo mejor cosa ocurrirles que toparse con Olvido, ¿no? Porque era la careta estupenda, ¿no? Para emocionar lo que ellos hacían. Muy bien, Gonzalo. Te dejamos una última pregunta. Bueno, más que pregunta, sería, en primer lugar, por supuesto, agradecerte enormemente que te hayas ofrecido a poder entrevistarte de una manera tan absolutamente accesible. Es para nosotros un verdadero honor poder contar contigo hoy. Y bueno, pues sencillamente mostrarte desde nuestro grupo el reconocimiento al legado que ha dejado tanto tu padre como tu hermano, y desde luego que en ese sentido, bueno, pues como bien ha dicho Juan, estaremos encantados y te dejamos la invitación siempre abierta para que podamos ahondar en su figura cuando sea oportuno. En todo caso, por supuesto, muchísimas gracias por la aproximación familiar y de Benjamín que nos has proporcionado de tu padre, que para nosotros ha sido enormemente constructiva. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Yo creo que todo lo que sirva para mantener el legado y la memoria de mi padre es necesario, sobre todo en estos tiempos, que ya digo, y como hemos comentado a lo largo de este tiempo, que en fin, que vivimos una época, no voy a decir que mala, porque mala lo es, ¿no? Pero yo digo mediocre. Entonces, yo creo que por eso el ensalzar lo que el legado de mi padre, pues invita, ¿no? a que tengamos un futuro en el que nos miremos en esos espejos, ¿no? De gente que hemos tenido detrás nuestra y que nos hacía la vida mucho más, no sé, más llevadera. Pero vamos, en fin, que muchas gracias por haberos acordado de nosotros. Bueno, pues por mi parte mi última intervención también es para darte las gracias y además es algo casi personal porque es la primera ocasión que tengo de hacer alguna pregunta concreta relacionada con películas que me han interesado mucho durante mi vida. Hoy hemos descubierto varias cosas como lo de ese guión, Sí. bueno, y varias cosas más. Y muy de acuerdo con lo que dices, que hay que reconectarse con las fuentes potables de nuestra cultura para beber de ellas continuamente y que no se pierdan. Claro, es que hay una cosa que creo que, o sea, nuestra historia está ahí y nuestra historia en todos los sentidos está para que la tengamos presente, la leamos, veamos lo que ha ocurrido. Porque luego al final en el futuro se siguen planteando las mismas cuestiones y los mismos problemas y las mismas situaciones, y si conocemos nuestra historia pues sabremos afrontarlas mucho mejor que si la desconocemos. Y esto lo digo en todos los sentidos y en lo más amplio de los sentidos, porque incluso ahora tenemos una pandemia que hace 100 años ocurrió. Y, en fin, pues si hubiéramos conocido mejor a lo mejor cómo ocurrió esa pandemia hace 100 años, pues igual ahora habríamos sabido comportarnos mejor hacia ella. No digo de una manera, o sea, no digo de que haya cosas que tuviéramos ya que conocer, porque cada virus es diferente y tal, no sé, pero a mí hace unos meses, cuando comenzó la pandemia, me mandaron unas fotos de hace 100 años y iban con mascarillas, y al principio aquí nos reíamos con el tema de las mascarillas. Y ahora resulta que no puedes salir a la calle sin ella. Estaba escrito. Bueno, más que escrito, estaba fotografiado. Entonces, en fin, este desprecio hacia el pasado nos cuesta muchos disgustos. Y ahí termino. Pues lo dejamos en todo lo alto con esa última reflexión, en la que estamos de acuerdo. Y si nadie tiene nada más que decir, pues nos despedimos y decimos adiós. Buena semana. Muchas gracias, Fernando. Hasta siempre. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, puedes seguir escuchándonos en iVoox cada semana. Hasta la próxima.